El Nahual. Esta historia le sucedió a mi mamá en Tulancingo, Hidalgo, a sus 13 años. En la familia son 9 hermanos, incluida mi mamá. Desafortunadamente, la economía de su padre no era suficiente para mantener a los 9, así que los hermanos más grandes trabajaban para apoyar en la casa. Mi mamá y otros 2 hermanos eran los más pequeños, así que ellos eran los encargados junto con su madre a las labores de la casa. A veces los mandaban por agua a un pozo cerca de la casa. Ahí mucha gente iba por su agua en aquellos tiempos. Una tarde, mi abuela le ordenó a mi mamá que fuera al pozo de agua, así que ella fue con sus 2 cubetas para llenarlas. En el camino hacia el pozo, mi mamá se encontró con una de sus amigas. Se quedaron platicando tanto que a mi mamá se le fue el tiempo. Ya era muy tarde cuando mi mamá recordó que mi abuela la esperaba con el agua. Asustada tomó la cubeta y se despidió de su amiga. Cuando mi mamá se iba alejando, su amiga por último le dijo a mi mamá que tuviera mucho cuidado de vuelta a su casa, ya que había un rumor sobre un hombre que se robaba a las mujeres y después las mataba. Mi mamá apurada simplemente dijo que sí, para rápidamente irse, ya que tenía miedo a la segura regañada que le esperaba en su casa. Al ir caminando en la noche sola, a lo lejos, mi mamá vio a un hombre parado en la calle. Mi madre recordó lo que su amiga le había dicho, así que comenzó a caminar despacio para intentar evadir al hombre. Pero este hombre se le acercó a mi mamá y le dijo: «¿Necesitas ayuda?». Mi mamá asustada lo ignoró y siguió su camino. El hombre le volvió a preguntar lo mismo. Mi mamá, muy nerviosa, le dijo que no y también le dijo: «Mis papás están aquí a la vuelta, ellos me van a ayudar». En ese momento, para su suerte, en una de las casas por donde pasaban, uno de los vecinos salió y gracias a Dios, el misterioso hombre se alejó dejándola en paz. Al llegar a la calle donde se encontraba su casa, mi mamá se percató que justo en la entrada estaba parado un perro negro enorme que no dejaba de mirarla. Dice que tenía una mirada profunda y escalofriante. Cuando se acercó y vio que el perro no se movía, le comenzó a tirar agua de la cubeta que llevaba para ahuyentarlo. Pero el perro era muy extraño. Parecía no asustarse con el agua. Lentamente se alejó de la entrada sin dejar de observar a mi mamá. Mi madre no le tomó importancia y rápidamente se metió a su casa. Por fortuna mis abuelos se encontraban dormidos, así que mi mamá se dirigió a su cuarto para dormir. Dice que esa noche la pasó horrible. Tuvo una pesadilla donde un hombre de negro, a quien no se le distinguía la cara, le decía: «Eres mía, jamás te volverán a ver». Al día siguiente, mi mamá fue a buscar a su amiga para contarle lo que había sucedido el día anterior. Pero al llegar a su casa y preguntar por ella, se llevó la sorpresa de que su amiga no regresó esa noche. Había desaparecido. Pasaron varios días hasta que por fin la encontraron. Desafortunadamente, estaba sin vida dentro de una casa. No tenía ojos y su corazón estaba arrancado de su cuerpo. Cuando la hallaron, estaba junto a ella un perro negro, el mismo con el que mi mamá se había topado esa horrible noche. El perro tenía la boca llena de sangre, y aparte, la casa tenía muchos símbolos, al parecer satánicos. Se dice que la mamá, al ver el cuerpo de su hija ahí tirado sin vida, tomó un machete que estaba dentro de la casa y fue directo hacia el perro con coraje. Escuchaban que el perro gritaba con voz de humano y alcanzó a huir de ahí. Jamás lo volvieron a ver, ni al hombre ni al perro. La gente dice que era un nahual. La mamá de la amiga de mi mamá se fue a vivir hacia otro lugar
y tampoco supieron de ella, pero siempre que pasamos por la calle donde sucedió todo, mi madre triste recuerda y me dice que no pase por ahí de noche, mucho menos sola, porque tiene miedo de volver a vivir algo igual de horrible. Historia de Lucila González Gómez. El extraño comportamiento de mi ex. En el 2009 conocí a un chico, trabajábamos en el mismo lugar y después de unos meses nos hicimos novios. Él vivía solo en ese entonces y me propuso quedarme en su casa por una noche. Yo acepté. Era temporada de frío y no tenía muchos muebles, así que recuerdo que esa vez juntamos 2 sillones de la sala para caber los 2 juntos. Más tarde, él se quedó completamente dormido, pero yo no podía conciliar el sueño. Tal vez porque me sentía un poco incómoda en ese espacio. En medio de la madrugada, comencé a sentir un aire muy helado. Ni las colchas me quitaban el frío. De pronto vi que la persiana de la cocina se movía muy rápido, y pensé que tal vez era porque la ventana estaba abierta, y que por eso hacía mucho frío. Me levanté muy despacio para no despertar a mi pareja, y cuando me acerqué, me percaté que la ventana estaba cerrada. La persiana ya ni siquiera se estaba moviendo. De pronto, en el reflejo de la ventana se me figuró ver a una pequeña silueta correr detrás de mí. Tenía mucho miedo, aunque no estaba tan segura de lo que había visto. Aún así, era muy extraño que las persianas ya no se estuvieran moviendo, pero tampoco me imaginaba que fuera algo de otro mundo. Así que regresé al sillón y nuevamente intenté dormir. En la mañana le comenté a mi ex, y él me dijo que tal vez entraba un poco de aire por otro lado de la casa. Pero al platicarle de la pequeña silueta, se me quedó viendo fijo y me platicó que dentro de su casa había visto duendes anteriormente. La verdad, yo me reí por nervios, pensando que me estaba asustando. Pero todo cambió cuando se molestó, jurándome que era cierto lo que me decía. Pasó el tiempo, y lo que había sucedido ya estaba en el olvido. Me volvió a pedir que me quedara con él en su casa, pero honestamente ya no quería regresar ahí. Simplemente le dije que sí, pero con la única condición de que fuera en otro lado. Rentamos un cuarto para una noche. Cuando llegamos, cenamos y platicamos un rato. Al ser ya un poco tarde, decidimos irnos a dormir, sin pensar la terrible noche que me esperaba. Pero no sé si les ha pasado que cuando duermen en otro lado que no sea su cama, se despiertan muy seguido. Pues eso me pasó a mí. Mientras dormía me desperté de la nada y me percaté de algo escalofriante. Mi ex se encontraba acostado frente a mí, mirándome fijamente. Tenía sus ojos bien abiertos y no parpadeaba. Era una mirada penetrante con odio y me dio mucho miedo. Inmediatamente le hablé por su nombre y le pregunté, ¿qué estás haciendo? Pero él no me contestaba. Seguí preguntándole, ¿qué pasa? Contéstame, ya me está dando miedo. Pero él seguía sin decir nada. Fue entonces que lo moví del hombro y reaccionó. Él me dijo, ¿qué pasa? Rápidamente le expliqué todo. Me dijo que lo más probable es que se había quedado dormido con los ojos abiertos. Pero les puedo jurar que había algo más en su mirada. Parecía haberse desconectado del mundo. Después de eso se volvió a quedar dormido, pero ahora yo no podía dormir, pues tenía demasiado miedo. Y mientras él dormía, juro que se movía de una manera extraña a cada rato, como si tuviera una pesadilla y se sobresaltara.
Más tarde, volvió a abrir los ojos viéndome fijamente. Ya cansada le dije: «Ya basta, me estás asustando. Por favor, ya no hagas eso». Él pintó una sonrisa macabra en su rostro. «No es gracioso. Si sigues así me voy a ir», se lo decía hablándole por su nombre. Pero de repente, habló con una voz muy gruesa y me dijo: No te voy a hacer nada. Si no, ya te estuviera ahorcando. Cuando dijo eso, en ese momento estaba aterrada. Sentía que la sangre bajó hasta mis pies. Lo único que se me ocurrió hacer es decirle ya basta, con una voz llorosa y empujándolo. De nuevo reaccionó, esta vez muy enojado, diciéndome: «¿Qué te pasa?», mientras yo también enojada le decía que parara de hacer eso. Intenté explicarle, pero no me creía. Le dije que me regresaría a mi casa, pero él me decía molesto que no, que era muy tarde y que solo quería dormir. Obviamente me molesté. Me levanté de ahí y me senté en el sillón que estaba a un lado de la cama, mientras él se volvió a dormir. Mi ex se había quedado dormido dándome la espalda, y yo estaba distrayéndome en el celular para dejar que los nervios se me pasaran. Después de un rato, comencé a escuchar que hablaba en voz baja, así que para que me creyera, decidí acercarme muy despacio y grabarlo con el celular. Pero en eso, escuché que su voz iba aumentando el volumen. «No me estés grabando, deja de grabarme ya». Les juro que en ese momento se me puso la piel chinita. ¿Cómo sabía que lo estaba grabando? Él estaba dándome la espalda en ese momento. Decidí salirme afuera del cuarto para sentarme y esperar que amaneciera. No me fui porque era demasiado tarde y no tenía dinero. Pero les juro que fue la peor noche de mi vida. Después de eso, ya no quise salir más con él, aunque me prometió ir con algún especialista en el tema para que le ayudara con lo que estaba sucediendo. Muchas gracias por leerme.